Así que, sin más que decir, mis queridos, les invito a que me acompañen con Biblia abierta al Evangelio de Marcos. Vamos a mirar juntos el Evangelio de Marcos allá en el capítulo 15. Vamos a mirar desde el verso 21 en adelante. El tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con la ejecución de Cristo, la ejecución de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro estudio anterior, retomando el relato de Marcos, veíamos en los primeros 20 versículos, vimos cómo es enjuiciado Jesús, cómo es presentado ante Pilato y cómo los líderes religiosos, a través de una manifestación, a través de mover a la gente, piden que crucifiquen a Jesús y que den libertad a un prisionero llamado Barrabás. Y en cierta forma es el reflejo de la naturaleza humana, siempre rechazando a Jesucristo y prefiriendo otra alternativa humana o carnal. Ahora, entre paréntesis, estoy agradecido por la multitud que haya dicho crucifica a Jesús porque y libera a Barrabás, porque era la forma del plan eterno de que nosotros alcanzásemos salvación. Al mirar entonces allá en la porción que nos toca estudiar en el día de hoy, en el Evangelio de Marcos, podemos considerar en el capítulo 15, verso 20 en adelante, el relato de la palabra del Señor y ver con precisión lo que el escritor Marcos, que habla sobre el siervo de Jehová, deja para nosotros en su narrativa. Quiero que consideremos el relato de la ejecución de Jesús. Después de que Jesús fue, verso 20, brutalmente maltratado, le prepararon para llevarle al monte de la sentencia final, ser suspendido entre el cielo y la tierra. Ahora recuerda, no es la autoridad romana quien sujeta a Jesucristo a la cruz, sino que es el amor, la obediencia, como dice las Escrituras, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al considerar el relato de Marcos, partiendo del verso 20, la parte B, dice lo siguiente, al mirar juntos ahí el verso 20, después de haberles encarnecido, es decir, la burla que recibió de parte de los soldados, le desnudaron la púrpura, es decir, le quitaron la capa que ya en cierta forma estaba unida a la sangre y parte de la piel despedazada, la arrancaron, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Marcos no nos va a dar mucho relato de lo que era la forma, el castigo, tanto el fragum, los azotes, como el mismo dolor de la crucifixión. Nos va a presentar algunos detalles. Recuerda que el auditorio de Marco son los romanos. Ellos conocen muy bien lo que es esta ejecución. Observa conmigo el camino a la ejecución. Y le sacaron para crucificarle, la prepararon para llevarlo al monte de su sentencia final. La ruta que va a llevar desde el cuartel de los oficiales o de los soldados romanos hacia el monte, hacia el lugar de la ejecución, ese camino se le llama la vía dolorosa, que ha dado motivo a ese precioso cántico que solemos escuchar en tiempo de Semana Santa por la vía dolorosa. Dice el verso 21 lo siguiente, que en ese trayecto obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase, en este caso, la cruz. Vemos acá que producto del flagelo, del debilitamiento, obligaron a un personaje, Marcos nos dice que se llama Simón de Cirene, es decir, que él vivía en Libia, en lo que es el norte de África. Por alguna razón, posiblemente él está para adorar en tiempo de la Pascua en Jerusalén, se encuentra y él está presenciando y era un deber de todos los que estaban bajo el gobierno romano. Si un soldado le obligaba, lo pedía hacer algo, debía obedecer. En este caso va a ser la persona que va a ayudar a llevar el travesaño de la madera o el travesaño donde Jesucristo sería finalmente clavado. Llama mucho la atención que Marcos mencione los hijos de Simón, que es Alejandro y Rufo, ya que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, verso 13, va a hacer mención de ellos como creyentes. Y lo más seguro, sin duda alguna, este hecho de Simón de cargar la cruz de Cristo, sin duda alguna, marcaría su vida
para siempre. Muchos han sufrido los dolores de la cruz de Cristo por obediencia a Él, pero aquí Él llevó la cruz de Cristo y de esta forma Él fue impactado, casi en forma simbólica. Él está llevando lo que usted y yo debemos llevar día a día, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Creemos entonces que este acontecimiento impactó su vida de tal forma que Él llegó a la comprensión de quién es Cristo Jesús y llevó a sus hijos Alejandro y Rufo a los pies de Cristo. Observe, estamos en el primer punto, que es el camino a la ejecución. El verso 22 dice lo siguiente: camino a la ejecución, con la ayuda de Simón de Cirene, le llevaron a un lugar llamado Gólgota. Este nombre está en arameo y Marcos hace para nosotros la traducción, ya que Marcos dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Es posible que, dada las cavidades naturales de este monte, de este lugar, a lo lejos parecía un cráneo humano. Algunos consideran que es el nombre que recibe calavera, significa por el lugar o su función, la ejecución que hacía Roma de algunos delincuentes a la vista de la gente para que ellos temiesen y respetasen la autoridad. Nuestra palabra castellana, calvario, proviene del latín calva, que significa calavera o Gólgota en el idioma arameo. Así que la palabra Calvario nos llega a nosotros del Gólgota a través del latín, que es calva. Es por eso que nosotros hablamos en el monte Calvario. Observa el verso 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, un ungüento común, pero era en cierta forma un narcótico que afectaba los sentidos y era entregado o era dado, proporcionado a aquellos que estaban en esta ejecución para que en cierta forma mitigar su dolor. El texto dice en verso 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero Jesucristo, más él no lo tomó. Como comenta el comentario del Continente Nuevo, dice que Jesús quería tener la mente clara y despejada. Estaba resuelto a sobrellevar el pecado del hombre en plena conciencia y no necesitó de algún alucinógeno o narcótico para mitigar o perder conciencia de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué vemos acá? Estamos haciendo algunas consideraciones al relato de la ejecución de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto en primer lugar el camino a la ejecución, versos 20 al 23. Observa conmigo ahora en versos 24 y 25 la crucifixión de Jesús. En breve relato, simplemente Marcos va a narrarnos en 2 versículos todo este acontecer cuando le hubieron crucificado. Él no va a hablar de cómo es amarrado, de los clavos que usaron para traspasar sus muñecas, sus manos y sus pies, que son muy parecidos a los que se usaban antiguamente como clavos en las vías férreas para asentar los durmientes. Él no va a entrar en detalles porque su audiencia y la gente conocía este método de ejecución que era tremendamente doloroso. Cuando lo hubieron crucificado con sencillez de palabras y sin entrar en detalles de la cruel ejecución, Marcos resume la crucifixión. Recordemos que el auditorio es en este caso romano. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para que se llevara cada uno. Posiblemente había 4 personajes que eran los que custodiaban, que llevaron a Jesús desde el lugar de la cárcel, o mejor dicho, de la guardia donde estaban retenidos Jesús y fue maltratado. Desde este lugar hasta el monte Calvario, estos personajes ayudaron o guiaron la caravana de ejecución. Posiblemente son 4 a cargo de otro principal, y repartieron, dice, sus vestidos, posiblemente parte de lo que cubría su cabeza, su túnica, su cinturón y posiblemente algún tipo de calzado. Y esto es interesante, este detalle es interesante. Dice el texto, repartieron, verso 24, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno, y de esta forma se cumple lo que Dios anunció en el Salmo capítulo 22, que dice, 22:18, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre
sobre mi ropa echaron suerte. ¡Qué precisión de las escrituras! Es el salmista quien escribe el capítulo 22 y en un lenguaje profético, poético, profético, que es una porción mesiánica, se nos habla de lo que harían con las vestiduras de Jesús. Estos hombres en suerte se quedaron con la única posesión terrenal que Jesús tenía, sin darse cuenta que esta acción, tal vez tradicional entre los soldados romanos y aquellos que eran ejecutados, daba cumplimiento preciso a la profecía de Dios. Observa el detalle de Marcos, el verso 25. La hora tercera cuando le crucificaron. Esto sería en nuestro horario las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana, Jesucristo entonces es suspendido entre el cielo y la tierra. El verso 26 nos presenta el título del cargo, la causa por la cual era ejecutado. Y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Marcos no escribe la causa completa. Mateo señala lo siguiente en capítulo 27, verso 37. Dice lo siguiente Mateo: pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Ahora, esto fue puesto por Pilato a modo de burla y de venganza por la jugarreta que le hicieron los líderes judíos. Recuerda que Pilato sabe que Jesús es inocente acerca de las causas por lo cual le están llevando a la ejecución. Y a modo de venganza, coloca este título. Quiero leer para ustedes Juan capítulo 19 en el relato paralelo lo que ocurre. Leo en Juan capítulo 19, el verso 20, lo siguiente: y muchos de los judíos leyeron este título, es decir, la causa por el cual donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, 3 idiomas. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Verso 22 de Juan 19, respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Es decir, ya lo hecho está. No hay nada más que hacer. En cierta forma, modo de venganza y también en forma de burla hacia la falsa acusación o las acusaciones de estos líderes religiosos. ¿Qué observamos? ¿Qué vemos? ¿Cuáles son las consideraciones en el relato de la ejecución de Cristo? Hemos visto en primer lugar el camino a la ejecución. Simón de Cirene va a ayudar a Jesús. Rumba al monte del Calvario, el Gólgota o la calavera. La crucifixión de Jesús, en términos simples, se narra, Marcos narra lo que ocurre. Jesús es suspendido entre el cielo y la tierra, amarrado y clavado a una forma de T, para ser suspendido y de esta forma morir en una forma agónica, sufriente, dolorosa. Observe conmigo el verso 27, que dice lo siguiente: crucificaron también con él, mire, y vamos a ver aquí los condenados junto a Jesús. Vemos acá a los condenados junto a Jesús. Verso 27. Crucificaron, aparte de Cristo Jesús, crucificaron también a ambos lados a los a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Sin duda alguna, estos estaban en ese lugar porque merecían la sentencia que estaban recibiendo. No eran simples rateros, ya que un ladrón no era penalizado con la muerte bajo la jurisdicción romana. Es posible que fueran compañeros de Barrabás. Merecían esta sentencia. Fueron juzgados y fueron hallados culpables. Había suficiente evidencia para su ejecución. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y el verso 28 dice, Marcos observa: y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Nuevamente Marcos nos hace ver cómo todo lo que está ocurriendo obedece al plan soberano de Dios. Esta vez va a citar ya no el libro de los Salmos, sino que ahora va a citar a un profeta, va a citar a Isaías en el capítulo 53, el versículo 12, que dice: y fue contado con los pecadores. Aquí quiero hacer dos detalles interesantes, dos consideraciones. En primer lugar,
Vemos acá que cada escritor del Nuevo Testamento, bajo la inspiración divina, va a citar el Antiguo Testamento, va a hacer mención, eso se llama intertextualización, va a citar el Antiguo Testamento. A veces lo usan como una ilustración, otras veces lo usan como una cumplimiento o como una ampliación en su narrativa para argumentar su narrativa. Lo que me hace ver acá es cómo estos hombres conocían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, esto nos deja ejemplo a nosotros. Normalmente nosotros hablamos de convicciones y de declaraciones o de convicciones doctrinales vagamente. Aquí estos hombres de Dios citaron las escrituras en forma específica o parafrasearon las escrituras a los profetas, los salmos, el Antiguo Testamento, porque ellos eran conocedores de la palabra de Dios. Es nuestro deber como hijos de Dios ser conocedores también de la palabra de Dios. Hemos visto el camino de la ejecución, hemos visto la crucifixión de Jesús, los condenados junto a Jesús. Observemos ahora los comentarios de los testigos frente a Jesús. Observa el verso 29, los comentarios de los testigos. Y los que pasaban, es decir, la audiencia, los que miraban lo que estaba ocurriendo, aquellos judíos posiblemente que estaban en contra de Jesús. Observa lo que dice el verso 29. Y los que pasaban le injuriaban. Estas son palabras malintencionadas. En otras palabras, eran expresiones burlescas, ya que el texto dice meneando la cabeza, diciendo, va, ¡ja! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Con sarcasmo citaba las palabras de Jesús. Son judíos que estaban dispuestos a guardar, escúchame bien, este auditorio, estos testigos, son judíos que están dispuestos a guardar la Pascua, es decir, tener una actividad religiosa, pero eran de sentimientos despiadados, despreciando al verdadero Cordero Pascual. Dice el Salmo 22, verso 7, todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, qué interesante, el Salmo 22, verso 7, cómo cita la reacción de los comentarios de los testigos, estas burlas, estas declaraciones malintencionadas. Observa lo que dice el verso 30. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz, como diciendo, si realmente eres un salvador, comienza por salvarte a ti mismo. Para estos hombres, la salvación del Mesías solo era una liberación política. Eran incapaces de ver que la obra del Mesías comenzaba en el corazón de los hombres. En otras palabras, era una salvación primero espiritual y luego sería política. Esto me hace pensar que por más que una persona repita una oración por salvación o haga una confesión de Jesús, si no hay genuino arrepentimiento, si no hay un reconocimiento profundo de su condición de pecador y de la persona de Cristo Jesús, puede repetir 20 veces la oración y jamás será salvo, ya que Romanos 10 dice el verso 9 que si confesares con tu boca, primero, que Jesús es el Señor y en segundo lugar, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu, si no es una obra de Dios en la vida de esa persona. Podemos hacer confesiones, podemos repetir muchas oraciones. Aquí lo importante es la realidad espiritual. ¿Hasta qué punto entiendo quién es la persona de Cristo Jesús? Porque la declaración de estos hombres es, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Observa el verso 31. De esta manera también, los principales sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas. Entre ellos hablaban sarcásticamente, a otros salvó. Asimismo no se puede salvar. Mira qué interesante. Ellos reconocen, aquí el término salvar no tiene que ver tanto con salvación del alma, sino ser también ser sanos. A tantos sanó, a tantos liberó, a tantas personas endemoniadas Jesús sanó, liberó a personas esclavos de demonios, esclavos del pecado, con afrentas en su cuerpo, con dolencias, tantos milagros que hizo. Ellos no lo pueden negar, no pueden negar la evidencia.
pero a la vez que ellos no niegan la evidencia, están ciegos de la realidad. A tantos otros salvó. Entonces dicen ellos, sálvate a ti mismo, como diciendo eres incapaz de hacerlo. La afrenta, acusándole de impotente, le estaban acusando, la afrenta era acusarle de ser incapaz, impotente de salvarse a sí mismo. No tiene el poder suficiente, queridos. Ustedes saben que el Señor pudo haberle ordenado legiones de ángeles para rescatarle y ellos hubiesen aparecido instantáneamente sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Este era el plan de salvación de ellos. Era la única forma de salvar a los hombres. En cierta forma, al no salvarse, estaba salvando a la humanidad pecadora. El no salvarse no es una señal de debilidad, sino por el contrario es una señal de fuerza. Él rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Mira el verso 33 y estamos en los comentarios de los testigos, comentarios sarcásticos. Observa el verso 33. Le decían ellos, si tú eres, ¿quién es? Sálvate a ti mismo. El Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Presta atención a los términos. ¿Le llaman ellos Cristo, o mejor dicho, ungido? ¿Le llaman ellos Rey? Ellos hablan. Jesús anunció acerca de que Él era el Mesías. Él lo evidenció a través de sus enseñanzas, a través de sus acciones. Él demostró que realmente era el descendiente de David, el Mesías, Rey de Israel. Ellos les están diciendo, si no demuestras que eres Rey, no vamos a creer en ti. Jesús había dicho, si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, sabéis que el reino de los cielos en medio de vosotros está. Pero la filosofía de ellos es ver para creer. Pero la verdad que la esencia del cristianismo, sin duda alguna, es al revés. La esencia del cristianismo es al revés. ¿Sabes por qué? Porque primero creemos y luego vemos. Es interesante que Pedro dice lo siguiente, ¿a quién amáis? Sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué interesante es que ellos querían ver para creer, pero la base del cristianismo es primero creo y luego veo. Ahora, interesantemente, el apóstol Pablo enseña lo siguiente, que en capítulo 3, verso 16 de 2 a los Corintios, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Es decir, que llegará un momento en que la nación de Israel verá. Y cuando ellos vean, finalmente van a creer. Pero el texto dice, pero cuando se conviertan al Señor, según a los Corintios 3:16, el velo se quitará. Interesante. Es por eso que Jesús dijo, cuando digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Déjame decirte algo. Estos hombres se burlaron de Jesús como profeta, se burlaron de Jesús como Salvador y se burlaron de Jesús como Rey. Esta ceguera me hace recordar las palabras de sentencia que Jesús dio en respuesta a la pregunta de los discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas? En Marcos, que relata la porción, en el capítulo 4, verso 12, Jesús dio esta respuesta, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. De esta forma vemos la condición del hombre natural. ¿Cuál es la condición del hombre natural? Cierro este punto con 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos acá entonces, en esta narrativa de Marcos, observamos el comentario de los testigos y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Verso 31. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, encarneciéndose, decían unos a otros en forma sarcástica con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Observa el verso. También los que estaban crucificados con él
le injuriaban. No solamente el gentío, el populacho, no solamente los líderes religiosos, sino también los que estaban crucificados con él le injuriaban. En un principio ambos condenados se mofaron, pero luego de unos momentos ya, posiblemente al observar el accionar de Jesús, uno de ellos comenzó a ver las cosas con claridad, ya que el relato de Lucas nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 23, leo el verso 39, Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, leo el verso 40 de Lucas 23, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Aquí hay arrepentimiento, aquí hay reconocimiento de condición de pecador, pero también hay acá una creencia, verso 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se arrepiente y reconoce el señorío de Cristo. Reconoce que solamente en Jesús hay salvación. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué interesante porción. Mira conmigo el verso 33 rápidamente para comenzar a cerrar nuestro tema en el día de hoy. La ejecución de Cristo. Estamos haciendo algunas consideraciones al relato de la ejecución. Hemos visto el camino a la ejecución, verso 20 al 23. Hemos visto la crucifixión de Jesús, verso 24 al 26. Hemos visto los condenados junto a Jesús, verso 27 al 28. Hemos visto, veamos ahora el clamor del Salvador. Observa el verso 33. Estos versos, escúchame bien, estos versos describen el cumplimiento de la obra de Cristo en la tierra. Todas las promesas del Antiguo Testamento, todo lo enseñado acerca de la salvación se está cumpliendo ahora, en este momento, en el tiempo y en la historia de los hombres. El pago del precio por el pecado. Como comenta MacArthur, él dice lo siguiente: fue allí, en el Calvario, que el esperado por mucho tiempo y aceptable Cordero de Dios murió para satisfacer la justicia divina al pagar por completo el castigo por el pecado de todos los que creerían en él. Observa el verso 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En el momento de mayor luz, la hora sexta, mediodía, de la tierra se sume en una densa tiniebla. Ahora, observa lo que dice el verso 33. Por 3 horas, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, del mediodía hasta las 3 de la tarde. Donde más debe resplandecer el sol se eclipsa. No es un eclipse. No hay forma cósmica posible que sea un eclipse, porque estamos en tiempo de la Pascua, la luna llena, y es imposible que haya un eclipse. Sin duda alguna, esta es una intervención milagrosa de Dios. El término tierra, como señala MacArthur, puede referirse a toda la tierra. Sugiere que las tinieblas se extendieron más allá de las fronteras de Israel y a lo largo del imperio romano. Carlos Sam Morrison dice lo siguiente: la oscuridad de la naturaleza era simplemente un reflejo exterior de las tinieblas que Jesús tuvo que soportar en su alma al ofrecerse como el sacrificio perfecto y final por el pecado. Era como si el mismo universo se vistiera de luto y se sumiera en oscuridad para no presenciar aquella escena tan dramática. Al mirar el relato, veremos que Marcos solo menciona en esta porción, en este clamor del Salvador, Marcos solo menciona una de las 7 frases que el Señor Jesucristo va a declarar entre este tiempo colgado, suspendido entre el cielo y la tierra. Pero algo interesante me llama mucho la atención, que si nosotros regresamos al tiempo de la esclavitud en Egipto, antes de su liberación, la novena plaga en Egipto fue 3 días de tinieblas y luego seguida de la plaga de la muerte del primogénito. Como señala Warren Wiersbe, casi es un cuadro
tinieblas por un tiempo y luego la muerte del primogénito de Dios. Observa el verso 34. Ahora el escritor Marcos nos lleva a la hora novena. Esto sería a las 3 de la tarde. De mediodía a 3 de la tarde hay densa oscuridad. Y en esa oscuridad, en ese momento, el Señor Jesucristo está pagando el precio de nuestra maldad, el precio de nuestro pecado. Él está recibiendo la ira, el castigo de Dios sobre él. Y a la hora novena, esto sería a las 3 de la tarde, el juicio ha terminado, el pago ya ha sido efectuado y las tinieblas comienzan a disiparse. Jesús clamó a gran voz y dijo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como con una intensa agonía, el Hijo de Dios experimentó lo que nunca antes había conocido. Él no dejó de ser Dios, pero él recibió ahí la desconexión, el abandono de la presencia del Padre. Esa separación no fue natural o en esencia. El Señor Jesús nunca dejó de ser lo que Él es, miembro de la Trinidad, pero por un momento se rompe esa comunión eterna que había entre el Padre y el Hijo. Jesucristo experimenta lo que los teólogos le llaman la muerte espiritual de Cristo. En esos momentos, en esas 3 horas de agonía, de tinieblas, el Señor experimenta que el Padre gira su rostro y abandona la presencia de Dios a la persona de Cristo Jesús. Claramente leemos que el pecado separa al hombre de Dios. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En este punto, Dios el Padre ha cargado, ha imputado en nuestro pecado a la persona de Cristo Jesús. Dice el profeta Isaías, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículo 6. Leemos en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. De esta forma pagó el precio de nuestra redención. Es por eso que Pablo dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de sus pecados, porque su sacrificio satisfizo la demanda de Dios. ¿Cuál demanda? El alma que pecare, esa morirá. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Jesús ora al Padre, ¿por qué me has desamparado? En este punto es donde el Hijo experimenta el pago del pecado. ¿Sabes cuál es la sentencia final del pecado? Segunda Tesalonicenses 1:9 lo dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, porque la paga del pecado es muerte o separación. ¿Por qué ocurrió esto? Judicialmente el Padre adjudica a Jesús el pecado de la humanidad. Y Habacuc dice en el capítulo 1, verso 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. El Padre le dio la espalda al Hijo. ¿Recuerdan las palabras en Romanos 8:32 que habla de nuestra seguridad de salvación? Pablo agrega lo siguiente en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, abandonó al Hijo. Y algunos, dice el verso 35, algunos que estaban allí decían al oírle, mirad, llama a Elías. Los testigos oculares son incapaces de comprender lo que está ocurriendo. ¿Por qué mencionar a Elías? Porque había una tradición que Elías vendría a socorrer a un necesitado. Y corrió uno, dice el verso 36, y empapando una esponja con vinagre y poniéndola en su caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Un comentarista menciona que el soldado y obreros se encontraban en el vinagre de vino más refrescante que el agua, y es probable que estos soldados tuvieron a la mano para beber y darle de esta forma a los que estaban en la crucifixión. Al no mezclarlo con ninguna droga, Jesús la bebió y de esta forma se cumple la escritura. Salmo 69, verso 21. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Qué precisión más grande de las escrituras. Mira el verso 37. Mas Jesús, dando una gran voz,
Por eso que vemos el último clamor de Jesús, el único comentario de Jesús que relata Marcos. Y expiró. Jesús, dando una gran voz, expiró. Creo que esta es su exclamación de triunfo. Más que un lamento, es una proclama de victoria. Juan nos dice qué es lo que proclamó. En Juan capítulo 19, verso 30, el texto que amo y que me encanta, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Es una declaración de victoria, es una declaración de triunfo, es una declaración de conquista. La obra está hecha. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, consumado es, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu, porque él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque por su obra él es la propiciación de nuestros pecados. A Jesús no le quitaron la vida, sino que él la dio de forma voluntaria. Jesús dice en Juan capítulo 10, verso 18: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y Jesús fue obediente hasta la muerte, como dice Filipenses 2:8, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué ocurre? Entrega su espíritu, él muere después de las 12 al mediodía, el tiempo de agonía, recibe la ira de Dios. Al final de ese tiempo, 3 de la tarde, las tinieblas comienzan a desaparecer. Su último clamor de victoria es: Padre, consumado es. Entonces, cuando él muere, entonces, verso 38, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Los 4 evangelistas hacen mención de este acontecimiento en el templo. Mateo 27, verso 51. Lucas 23, verso 45, Juan capítulo 19, verso 24 y el verso 38 del capítulo 15 de Marcos. Y sin duda alguna esto es tremendamente significativo, porque al partirse de arriba el velo que dividía, que separaba a los hombres del lugar santo, del lugar santísimo, de la presencia de Dios, simbólicamente a través de la muerte de Cristo, se abre el acceso para todo aquel que viene a Cristo Jesús. Leo Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es su cuerpo. Cuando Jesús muere, por los relatos paralelos vemos que hubo un gran terremoto. Los sepulcros fueron abiertos, muertos comenzaron a resucitar, aparecieron santos, de tal forma que la presencia del Dios, el Padre, fue notoria en el momento de la crucifixión del Hijo. Cómo manifestó Dios su presencia milagrosa con la muerte del Hijo, con las tinieblas sobre la tierra, con el velo del templo que se rasgó, con el terremoto allá en Jerusalén y con la resurrección de santos del Antiguo Testamento. Dios estaba manifestando su presencia, su aprobación ante la obra consumada de su Hijo. De tal forma comenzaba en este punto, en este momento, se daba inicio a una nueva época, a un nuevo tiempo. Ya el antiguo pacto quedó caducado, quedó atrás. Entramos al nuevo pacto, a un mejor pacto, como dice Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio que el suyo, cuando es mediador. Esto es Jesús, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas y eternas. Es lo que se celebrará en el cielo por toda la eternidad, la gloria del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque la ejecución, el precio fue cumplido. El camino de la ejecución, la crucifixión de Jesús, en los condenados junto a Jesús, el comentario, el clamor del Salvador. Observa la confesión de un soldado. Mira el centurión lo que dice, verso 39. El centurión que estaba frente a él. Este hombre tenía una autoridad sobre 100 hombres y era muy posible que estuvo presente desde el arresto hasta este punto con Jesús, pasando desde su toma, cuando lo toman, cuando lo castigan, lo azotan, en la travesía hasta la cruz. Y en este punto el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: mira la conclusión de este hombre. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. En la narrativa de Marcos es la primera vez que un hombre va a llamar a Jesús
Hijo de Dios. Es la primera vez que un hombre, un mortal, reconoce que Jesucristo es Dios. Qué interesante. Vemos a un ladrón que está juzgado, siendo juzgado, que reconoce a Jesucristo como su Salvador. Y vemos aquí su ejecutor, que también reconoce la deidad de Cristo Jesús. Leemos las palabras de Lucas, Lucas 23:47 dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué vio? Las tinieblas. ¿Qué más vio este hombre? Oyó del velo del templo, el gran terremoto, la resurrección. Después de ver la obra consumada, vemos acá, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Tanto el malhechor como el justiciero son trofeos de la gracia de Dios, aun en medio del dolor del Cordero de Dios. Terminemos con la contemplación de unas mujeres. También había ahí, dice el verso 40, algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de José y Salomé. Marcos menciona a estas mujeres seguidoras de Jesús, mujeres fieles, fueron las últimas cerca de la cruz el viernes y las primeras en la tumba el día domingo, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ellas amaban mucho a Jesús y creían de corazón en él, pero estaban desconcertadas por todo el cuadro que estaban viendo. Pero un par de días después, día domingo, sus corazones serían transformados por medio de la resurrección del Hijo de Dios. Déjame concluir, el tiempo se ha ido muy rápido. Cerremos con la consideración de hoy solamente con una expresión que hace el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versículo 15. Quiero cerrar este tema, la ejecución de Cristo, con esta sencilla lectura. 2 Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. No hay más palabras para agregar. Bendito Padre Celestial. Quiero darte gracias por este relato, por esta lectura de hoy, por este estudio, porque podemos internalizar, mirar un poco más la obra consumada de Cristo en la cruz, el momento en que pagó por mi maldad, por mi pecado, tomó mi lugar, pagando mi deuda eterna, otorgándome el regalo de la vida eterna. Tras sus palabras, consumado es, el pago está hecho. Quiero darte gracias por tu amor, buen Dios, porque tú mostraste tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y te pido, Señor, que este mensaje sea para reflexionar, para agradecer, y como dice el apóstol Pablo, para decir gracias, Dios, por este don inefable, el regalo de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, y que nunca nos cansemos de dar gloria al Cordero de Dios y comunicar este mensaje que transforma vidas. Te alabo, Señor, te alabo, buen Dios, por el regalo maravilloso de Cristo Jesús, por el perdón de nuestros pecados. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.